Esto no necesita estar conectado a un computador, sino que manda el video a internet de una vez. ¿Se puede? Claro que se puede. Entonces, el internet está presente hoy en todas partes. Y ese es el internet de las cosas. Y Windows también existe, Windows para internet de las cosas. O sea, es una versión de Windows muy pequeñita que les permite ¿qué? Crear software con el NetMicro Framework y montarlo en esos dispositivos. Entonces, de ahora en adelante, si ustedes van a utilizar Windows para internet de las cosas, la licencia les cuesta cero. Entonces, sí, pero ¿quién usa Windows para internet de las cosas? Bueno. Entonces, de ahora en adelante, cualquier sistema operativo Windows dentro de un teléfono o dentro de un dispositivo de menos de 9 pulgadas cuesta cero. Es decir, la licencia de Windows ahora es gratuita para dispositivos que cumplan con estas condiciones. Igual la licencia de Windows ha bajado mucho, ¿no? Hace unos años era, ¿cuánto vale un Windows? 800.000 pesos. Hoy en día, ¿cuánto vale un Windows? Creo que cuesta 150.000 pesos, 160.000 pesos, una cosa así, un Windows original. Pero entonces, ¿por qué hace Microsoft esto? Imagínense, ¿cómo hacen ustedes, cómo programan para Internet de las cosas con algo que se llama Arduino, que es como NetDuino? ¿Sí? O sea, tiene Arduino y tiene NetDuino. Arduino le sirve para hacer robotcitos y NetDuino le sirve para hacer robotcitos con .NET. Y NetDuino viene con Internet de las cosas de Microsoft. Entonces, si ustedes ahí tuvieran que pagar, el dispositivo les puede costar, no sé, 80.000 pesos para que ustedes lo programen y hagan todo. Pero si la licencia les cuesta 200.000 pesos, ¿es negocio? No es negocio. Entonces, por eso Microsoft decide condonar las licencias de todos estos escenarios, que son principalmente escenarios de movilidad. Ahora, aterrizando un poco más en el tema Universal Apps, las apps universales tienen un modelo de programación familiar. ¿Quiénes acá han programado para Windows Phone? Listo. ¿Quiénes no para Windows Phone, pero sí para Windows 8? Listo, más poquito. Entonces, ¿cómo se programa el tema con Universal Apps? Windows Phone y Windows 8 siempre se han programado muy parecidos, ¿sí? Pero las APIs eran incompatibles. No en total medida, eran 40% compatibles casi siempre. Entonces, Universal Apps, el primer compromiso que trae es que todo se sigue programando de la misma manera, ¿sí? Que el XAML es de la misma forma, el fichero es de la misma forma, y lo que se hace es unificar las cosas que se utilizaban en Windows 8 y las cosas que se utilizaban en Windows Phone. Visual Studio viene optimizado para aplicaciones universales. ¿Qué cosa es importante de esto? Salud. Cuando uno habla, y los que han estado en otras charlas que yo he dado de aplicaciones portables, uno dice que siempre puede compartir el código de backend. Toda la lógica de la aplicación la pueden compartir, pero que la interfaz gráfica no. Una novedad con el método de Universal Apps es que ya se puede compartir la interfaz gráfica. Y como les vamos a mostrar en un demo más adelante, la interfaz gráfica se puede compartir hasta en un 100%. Es decir, puede que si yo soy lo suficientemente, digamos, hábil y además mi aplicación no es tan compleja, si ya es muy compleja seguramente toca hacer interfaces diferentes. Y la aplicación cumple esas condiciones, ustedes pueden tener la misma interfaz gráfica que hicieron en su Windows Phone y montarla en Windows 8 o al revés. Y les debe funcionar sin compilar y sin hacer nada absolutamente diferente. Entonces, tenemos la que se puede personalizar la interfaz gráfica para cada device. Yo puedo tener inclusive la interfaz gráfica en un mismo archivo y decirle, ¿sabe qué? Si usted detecta que mi pantalla es tamaño gigante, muéstrame todo eso. Pero si mi pantalla es más pequeña, muéstrame menos cosas. O si es en el teléfono, muéstrame solo lo que es más relevante, pues porque el tamaño es diferente. Ahí está. Lo mismo cuando puedo girar el dispositivo para determinar qué cosa me conviene más. Ahora, ¿quiénes han estado en charlas anteriores donde yo les hablo de la compatibilidad entre Windows 8 y Windows Phone? Listo, menos mal. Muy bien. Yo que siempre les muestro acá una torta, si les muestro un dibujo y les digo, ese es el 90% compatible, el 77%, no. Entonces lo que les traje el día de hoy es más chévere, porque se los traje en una tabla, porque todo el mundo me decía, no, pero es que es como cuando usted dice, sí, yo sé Kung Fu, pero sí, cualquiera, ¿quién le va a creer hasta que usted no lo demuestre, cierto? Acá sí tengo la demostración, ya les tengo en números. De primera tenemos Windows 8.1 y de segunda Windows Phone. Se me cambió de pantalla. De cuatro encima acá. Esto es las cosas que están como en común más o menos, ¿cierto? Entonces, tenemos acá Windows 8 arriba y Windows Phone abajo. Pese a que Universal Apps, la idea es que sean 100% compatibles las APIs o la forma de programar entre Windows 8 y Windows Phone, siempre va a haber una diferencia. ¿Saben por qué? Hardware. ¿Ustedes hacen llamadas desde su equipo, desde su PC, por el celular? No. ¿O reciben SMS? No. Tampoco, ¿cierto? Entonces hay cosas que son diferentes en Windows Phone y que son diferentes en Windows 8. Algunas otras cosas son por el tamaño. No, es que el teléfono es tan pequeñito que hay controles que son muy pequeños en Windows que no vale la pena tenerlos en Phone. Pero las cosas que sí son comunes se permanecen. Entonces, clases de programación. En Windows 8 tenemos 8.1, 566 clases diferentes para programar apps.
En Windows Phone tenemos 624. ¿Por qué? Porque tenemos que adicionarle todo lo que les acabo de decir. Las APIs para mensajería, las APIs para llamadas, las APIs para etcétera, etcétera. Estructuras, que es otra variante de la clase, tenemos 12 más en Windows Phone que en Windows 8. Si se fijan, en Windows Phone tiende a ser más grande, y en interfaces es al contrario. Por alguna razón que todavía no la han encontrado, hay 2 interfaces menos en Windows Phone que en Windows 8 para desarrollar. Pero si sacamos esto en porcentaje, vemos que un altísimo porcentaje de toda la API es compatible entre ambas. De hecho, lo que vemos es que todo lo que yo tenga en Windows 8 me va a correr en Phone. De pronto todo lo que tenga en Phone no me va a correr en 8. ¿Sí? Y es lógico por lo que les acabo de mencionar, pero el 90 y tanto por ciento, 97, 99% del código va a ser compatible. Ahora, las Universal Apps, por el momento, y ya digo porque por el momento, permiten convergencia entre Phone y entre 8.1. ¿Qué falta? El tema de Xbox, súper importante, pero como les dije, todavía no está para el público en general. Y otra cosa que falta acá, y no está porque no depende de Microsoft, es que el concepto de Universal Apps es tan poderoso, es una idea tan buena, que se va a llevar también a iOS y a Android. ¿Por medio de quién? De Xamarin. ¿Sí? Ya quedó en Xamarin 3. ¿Sí? Entonces Xamarin 3 ya tiene el concepto de Universal Apps. ¿Con qué puedo hacer Universal Apps? Con C#, con C++ y con JavaScript. Tenemos 3 opciones de Universal Apps para poder aprender. Ahora, se pueden crear Universal Apps desde cero. El que quiera crear desde cero lo puede hacer, o también ya vienen nuevas plantillas en Visual Studio para apoyar la creación de aplicaciones universales, para que les rindan. Universal Apps trata principalmente de proyectos compartidos. Si yo creo un Universal App, lo que él hace es que me crea un folder compartido, y en ese folder compartido meto todo el código que es común para Windows 8 y para Windows Phone. Y luego por aparte tengo mis proyectos separados. Entonces, permite compartir código entre apps, no tiene ninguna salida binaria, es decir, si ustedes, ahorita les muestro en Visual Studio, y ustedes crean un proyecto Universal Apps, una solución Universal Apps tiene los 3 proyectos, Windows 8, Windows Phone y el compartido. El de Windows 8 genera un binario, sí, genera la app binaria Windows 8, lo mismo el de Windows Phone, pero el compartido no genera nada cuando se compila. El compartido es solo para compartir información entre los demás proyectos. Y en Universal Apps se pueden soportar todos estos archivos, es decir, si mi archivo es de C#, JavaScript, C++, o GIR de C++, XAML, cualquier tipo de imagen, o es un archivo de recursos, etc., esos archivos los puedo soportar. Pueden haber tipos de archivos raros que no sean compatibles con Universal Apps, ¿sí? De pronto alguien dice, no, pero es que yo tengo un archivo de codificación, JSON, no sé qué cosa por allá, binario, encriptado. No, pues no está soportado. Pero están soportados como mínimo los que se les están ofreciendo acá. Para usar Universal Apps, y voy a colocar el argumento para que los datos vean, es muy importante aprender a hacer uso de sentencias condicionales. Ya lo hemos visto en otras presentaciones que he hecho, pero como no sé si todos estuvieron allí. ¿Han visto esto en C#? Sí. ¿Lo han usado? No. Entonces, esto que está acá son sentencias condicionales. A veces uno le puede, los que vengan de C++ le van a decir las directivas del preprocesador, de cuál procesador, del compilador. En fin, puede tener varios nombres, pero básicamente acá lo que estoy detectando es que si estoy esto es un archivo de código, imagínense un archivo de código en un folder. Y en ese archivo de código le digo, si este archivo lo estoy utilizando desde Windows Phone, existe esta línea de código. Pero si estoy desde Windows 8, nomás para haberle puesto esto, esta línea de código no la tiene en cuenta al compilar. Hagan de cuenta que como si la borrara. En C++ podemos hacer lo mismo. No tan bonito, ¿cierto? Un poco más complicado de escribir. Sí. Pero esto es más o menos equivalente a lo que teníamos en el otro escenario. Visual Studio viene preparado para Universal Apps, entonces, pues, acá. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo estoy desarrollando en Windows 8 y como la misma API es compatible en la Universal Apps, termino escribiendo cosas que son solo compatibles con Windows Phone, o viceversa? Lo que pasa es que va a compilar. ¿Por qué va a compilar? Porque el binario es el mismo. Pero cuando se esté ejecutando, me va a salir un error. No puede enviar mensajes de texto desde Windows 8, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podría evitarlo? Como lo vimos anteriormente con la preguntita, if Windows Phone o Windows 8. Pero si no queremos esperarnos hasta detectar el error porque se nos pudo haber olvidado algo, el compilador acá es capaz de avisarme si esta API está disponible para Windows Phone o para Windows 8. Entonces, por ejemplo, esta me dice que está disponible en Windows Phone, pero no en Windows 8. ¿Listo? Entonces sí me va a compilar porque es la misma API. Pero desde acá una vez me está advirtiendo que no está disponible en el otro. Si yo veo una advertencia de estas cuando esté compilando, lo primero que tengo que hacer es utilizar las sentencias condicionales que vimos en el slide anterior. Ahora, esto es de pronto para los que utilizan mucho la barra de navegación. En la barra de navegación uno siempre podía navegar dentro de las clases de un proyecto.
Pero no puede navegar fácilmente entre proyectos de una misma solución. Entonces eso se le colocó allí, no todo el mundo utiliza esa característica, pero ahí ya la tenemos disponible.